Algunos aviones tienen vidas cortas y llegan generalmente a reflejar las necesidades de su época. Muy pocos aviones permanecen en actividad lo suficiente como para parecer constantes. Este avión estuvo allí lo suficiente para hacer 3 aviones diferentes. Inicialmente fue el BT-2D, posteriormente fue el AD y luego fue el A1. Y tuvo tanto éxito que la única crítica posible fue que no se hubiesen construido más. Skyraider Douglas A1. El primer Douglas Skyraider, conocido entonces como el Destroyer 2, despegó en marzo de 1945. Se iniciaba una carrera en el servicio que se alargaría hasta los tiempos de la Guerra de Vietnam. Después de que las últimas misiones de combate fueron llevadas a cabo por los A-1 de la naval norteamericana, tanto los americanos como los survietnamitas continuaron utilizando el avión en las costas. El cuándo y dónde voló el último Skyraider en misión de combate es aún un misterio. Es probable que hayan sido utilizados en el estado africano de Chad en 1979, recientemente. Incluso cuando el desarrollo del Skyraider estaba aún inconcluso, ya se le consideraba un avión obsoleto. Después de todo, fue diseñado y construido al mismo tiempo que el avión de propulsión a chorro, en una época obsesionada por la velocidad. Mientras otros diseñadores pasaban las noches de largo en busca de la mejor manera de romper la barrera del sonido, los ingenieros de la Douglas estaban ocupados por problemas de vieja data, como los propulsores y motores radiales. No había duda alguna de que el diseño era una cumbre de la aviación por pistones. Pero muchos cuestionaban la necesidad en sí de alcanzar esta cumbre. Una mirada posterior permite apreciar que el Skyraider fue la suma de una enorme cantidad de conocimientos acumulados con el tiempo. En 1925, 20 años antes del primer vuelo del Skyraider, la naval norteamericana ya poseía un portaaviones. En 1935, el número de estos solo había aumentado a 4. La aviación naval era aún un área experimental. No había ninguna discusión acerca de la utilidad y el valor de los portaaviones, pero las navales del mundo todavía medían sus potencias por el calibre de sus cañones. Al transcurrir los años 20 y 30, el número de naves y aviones aumentó poco a poco. Se realizaron experimentos y pruebas de todo tipo para establecer los sistemas, métodos y el valor de la aviación naval. La sofisticación y la experiencia de las tripulaciones alcanzó un punto que permitía respaldar la funcionalidad y el valor de los portaaviones. Para muchos se hizo evidente que el futuro de la guerra naval estaba en el aire. Would be dominated by air power. El ataque a Pearl Harbor no solo acabó con los argumentos de los defensores del buque de guerra, además dejó clara la situación práctica del Pacífico. La única verdadera fuente de poder norteamericana con capacidad de acción era la de los portaaviones. Al estallar la guerra, los equipos de los portaaviones estaban, como suele ocurrir, en un punto transitorio. Se trataba de un punto crucial en la historia de la aviación, cuando los monoplanos desplazaron a los confiables biplanos. Al iniciarse la guerra, los aviones empleados no demoraron en mostrar algunas fallas notables. La guerra exigía otro tipo de especificaciones. Afortunadamente, el conflicto en Europa le dio un pequeño pero provechoso tiempo de ventaja a los diseñadores de aeronaves y ya se había iniciado la producción de aviones nuevos y más efectivos.
Serían los Curtiss Helldivers y los Grumman Avengers los que a bordo de los portaaviones llevarían la bandera americana en la guerra. Estos seguían el parámetro de bombarderos de picado de 2 puestos y torpederos de 3. El Helldiver, solicitado en 1939 y piloteado por primera vez en 1940, se convertiría en el principal bombardero de picada de la naval durante los últimos 2 años de la guerra. Pero mientras duró siempre fue problemático y las dificultades en su manejo fueron constantes. Entre estas se encontraba su inestabilidad, su rango de operaciones de tan solo 400 kilómetros, además de un pobre acceso para su mantenimiento. El avión no había satisfecho las expectativas como carguero ni con su despegue corto, pero los Helldiver eran el mejor avión disponible para el trabajo y fueron empleados con buenos resultados. Por otra parte, el bombardero y torpedero Avenger de la Grumman fue todo un éxito. El avión al que debían reemplazar el Douglas Devastator era tan obsoleto que se ordenó la producción completa del Avenger antes de que el prototipo hubiese hecho un vuelo de prueba. La apuesta pagó por el riesgo. Los Avenger, al entrar en servicio con su carga de 1 tonelada de torpedos o bombas, fueron un arma valiosa en extremo y permanecerían en la flota hasta 1954. Había otro mensaje bastante claro. El bosquejo del ataque ofensivo y el bombardero no se adaptaban a los tiempos. El poder de artillería y la velocidad de los caza era tal que no había forma de que un bombardero se protegiese ante estos. Sus tiradores no podían con un ataque de caza y dependían de su propia escolta de cazas para controlar el espacio aéreo. Esto significaba que las ametralladoras giratorias instaladas en los bombarderos eran un desperdicio. Era preferible utilizar el espacio con bombas y combustible. A pesar de las bajas, es indudable que el poderío naval norteamericano, basado en sus portaaviones, dominó los campos de batalla del Pacífico. Japón perdió 39 buques y botes durante la guerra y solo 4 de estos fueron hundidos por naves de superficie norteamericanas. 8 fueron hundidos por submarinos y el resto de ellos, 27, fueron hundidos por aviones despachados desde portaaviones. La aviación naval era claramente una de las más poderosas armas con las que contaba Estados Unidos, y muy pronto surgieron planes que cubrían necesidades posteriores a la Segunda Guerra. Estaban a disposición nuevos y mejores motores. La experiencia permitía predecir con exactitud el comportamiento de una pieza de diseño. Las lecciones en combate indicaban que el cañonero estaba de sobra y que, de igual manera, un observador o tripulante bombardero eran un desperdicio en un marco aéreo especializado. En la siguiente solicitud abierta de la naval para un avión de ataque, se especificaba un solo tripulante. La compañía Douglas había estado trabajando en su avión BTD-1 que había presentado en 1942, pero era evidente que el avión, un diseño esencial de preguerra, no daba la talla de sus competidores, que incluían el formidable Martin AM-1. Mientras la guerra continuaba, la situación alcanzó el tope el 16 de junio de 1944 en una reunión entre los líderes del equipo de la Douglas y algunos representantes de la naval. El diseñador en jefe de la planta naval de la Douglas, Ed Hynam, solicitó que se le permitiese cancelar el proyecto y utilizar los fondos restantes en un nuevo avión. En la noche, en su hotel, él y sus 2 asistentes, trabajando sobre las bases de los conocimientos adquiridos durante los 2 años que habían trabajado en el BTD, lograron delinear un nuevo avión.
A la mañana siguiente presentaron sus bocetos, acompañados de una explicación técnica que logró intrigar e impresionar a los representantes de la naval. En efecto, la Douglas recibió una autorización para reingresar al concurso. Tenían tan solo 9 meses para poner a volar su avión y debían cumplir condiciones específicas e invariables. En efecto, 9 meses y un día después, es decir, con tardanza de un día, el avión hizo su primer vuelo. 1 hora después de haber despegado, el piloto de pruebas regresó a tierra muy entusiasmado por el nuevo avión. Había sobrepasado sus propias expectativas, como lo haría con las de muchos otros. Pero la guerra se acercaba a su final. La Douglas, con la oferta en la mano, corría el riesgo de ver desaparecer el mercado y con este, la demanda. El contrato realizado durante tiempos de guerra para la producción de 548 aviones fue cancelado. Solo se despacharon 3 aviones en 1945 y otros 22 en 1946. Pero esta pequeña producción fue la que salvó al Skyraider. Si bien el futuro de una aeronave con motor de pistones era dudoso, era claro que este avión merecía algún reconocimiento. Y en 1947 la naval adquirió otros 229, en 3 versiones diferentes. Con el tiempo, el nuevo avión cumpliría diversas funciones como ambulancia, plataforma SM, RPV o Drone Director, portablancos, aeronave de ataque antisubmarino, avión de caza nocturno, escolta de helicóptero de rescate, plataforma de los primeros radares de alerta e incluso como transporte de 12 pasajeros. En total fueron cerca de 30 variaciones principales y un igual número de subtipos. El Skyraider nunca agotó sus usos. Los Skyraider participaron en la guerra de Corea y jugaron un papel importante. En Corea entraron en conflicto los mundos ideológicos que a la sazón prevalecían. Remanentes de la escuela de dictadores de los años 30 pasarían desapercibidos bajo las faltas de uno y otro campo ideológico, tanto que la historia llegaría a considerar la Guerra Fría como una prolongación de la Segunda Guerra Mundial. Sobre tierra había ocasiones en que las batallas hacían pensar en la Primera Guerra Mundial, con las nuevas tecnologías de guerra norteamericanas enfrentadas a una infantería equipada con rifles y resguardada en trincheras. El helicóptero se convertiría en un arma primordial. La dominación del aire por parte de las Naciones Unidas estaba casi asegurada para lo que restaba de la guerra. Los servicios del gigantesco vecino de Corea, China, lograron reemplazar a las fuerzas norcoreanas que habían sido aniquiladas. China aún se reserva el precio que pagó por mantener el paralelo 38, pero la línea se mantendría y la guerra se resolvería con tratados. Esta guerra aérea fue compartida por varias generaciones. Los propulsores a chorro fueron empleados, pero su necesidad de vuelos largos y rectos disminuía su capacidad, especialmente durante los primeros caóticos días de la guerra, cuando los norcoreanos arrasaron con la península y ocuparon todo excepto una pequeña zona alrededor de Pusan. La Fuerza Aérea se veía afectada por tener que volar desde Japón con aviones a chorro de relativo corto alcance. Los portaaviones de la naval fueron asignados en gran parte a apoyar a los soldados que luchaban desesperadamente para mantenerse. El Skyraider es en esencia un avión de caza grande. No posee un portabombas interior. No se le incluyó por 2 razones. Una, había un peso adicional en artefactos hidráulicos y en bisagras para las puertas. Y 2, restringía la naturaleza de la carga. Se pensaba que unas alas fortificadas con monturas múltiples podrían recibir un margen mayor de paquetes de reserva.
De hecho, los Skyraider portaron antes o después todo el inventario, incluyendo armas que eran tan solo rumores o teorías en 1944, cuando voló por primera vez. Durante la Guerra de Corea, los Skyraider fueron parte de experimentos de alta seguridad, portando armas nucleares, y posteriormente, en 1953, la versión AD-4D surgiría exclusivamente con este propósito. Si bien nunca fue utilizada para tal, sostendría y aumentaría su reputación como transporte de otras cargas más convencionales. En los primeros y caóticos días de la Guerra de Corea, y a medida que la lucha se extendía, los Skyraider fueron aceptados como el arma crucial de la naval. Sus diferentes cargas eran lanzadas con efectividad y precisión, incluyendo cohetes, napalm y bombas de diferentes tamaños, grandes o pequeñas, según fueran los objetivos. Sus cargas tenían una característica destacable: eran enormes. En numerosas ocasiones ocurría que un Skyraider lanzaba cargas superiores a su propio peso. Un avión de solo 5,5 toneladas de peso transportaba cargas explosivas de hasta 7 toneladas. Esto estaba totalmente por fuera de los parámetros que se exigían a cualquier otro avión en servicio. Y cuanto más se alargaba la guerra, más órdenes de producción adicionales llegaban a la compañía Douglas. Las órdenes de producción se estaban acumulando debido a retrasos en la entrega. Una serie de problemas se había presentado en el nuevo motor. También había algunos problemas en la inclusión del avión al servicio. El equipo de diseñadores había trabajado mucho para reducir el peso, y esto condujo a algunas modificaciones necesarias para resolver algunos problemas de resistencia que se habían descubierto en las primeras pruebas del avión en portaaviones. Estos problemas eran en parte el resultado de una mala técnica de aterrizaje. En respuesta, los pilotos recibieron entrenamiento adicional, y el Skyraider fue fortificado para resistir impactos mayores. La mayoría de los aviones que sirvieron en Corea salieron de circulación poco después. Los aviones a chorro debido a la rapidez en los avances tecnológicos, y los aviones a pistones debido a su edad. El futuro del Skyraider también se encontraba bajo escrutinio, con el propósito de desarrollar especificaciones para una aeronave de reemplazo. La conclusión final resultó ser un homenaje al gigantón de la Douglas, ya que la naval decidió adquirir 3 aeronaves, separando los papeles a cumplir por el Skyraider en un amplio rango de armazones. En 1949, la mejor palabra para describir el futuro de los AD era incertidumbre. Muy pocos habrían predicho su validez en la era de la propulsión a chorro. Pero las órdenes continuaban llegando, y cuando finalmente se cerró la producción, el 18 de febrero de 1957, se habían construido 3.180 Skyraider. Pasarían todavía muchos años antes de que se convirtiesen en aeronaves de museo. En septiembre de 1960 se presentaron los primeros Skyraider en un nuevo escenario de conflicto, cumpliendo un nuevo papel, el de aviones de caza para la Fuerza Aérea Vietnamita. En mayo llegaron otros 25 para convertirse en un factor principal de la guerra aérea sobre Vietnam. El lazo entre Estados Unidos y la Fuerza Aérea Vietnamita se estrechó, y no solo les proveían de aeronaves, sino también ayudaban a formar a los vietnamitas como una fuerza lista para el combate. En 1962, el entrenamiento de pilotos se transfirió a Estados Unidos. Coincidencialmente, la investigación militar de aviación se cernía sobre la pregunta: ¿qué tipo de aeronave respondería mejor a los requerimientos de una operación de contrainsurgencia?
La respuesta fue una aeronave con los atributos del Douglas Skyraider. Estados Unidos se involucró formalmente con la Fuerza Aérea Vietnamita en 1955, pero no fue sino hasta principios de los años 60 que llegaron a Vietnam varios consejeros norteamericanos. Los pilotos norteamericanos reemplazaban a los locales. Igualmente se multiplicaron los administradores norteamericanos, las tripulaciones de tierra y los entrenadores, y también, por supuesto, el número de aviones. Por esa época también ascendía el nivel de actividad insurgente. El régimen de Saigón, infestado de corrupción y totalmente desconectado de su población, se tambaleaba bajo Siem. El país era un suelo perfecto para la germinación del descontento social. El lanzamiento de panfletos y la transmisión de propaganda desde el aire no eran la solución al problema. El flujo de armas y de tropas desde el norte hizo de la situación en el sur algo insostenible. Si los esfuerzos militares habían de funcionar, la naturaleza del régimen debía cambiar y reconocer de alguna manera los intereses de su pueblo. Tristemente, la política del sur se limitaba a una serie de presidentes. El sistema se sostuvo. El único movimiento fue un decaimiento gradual que finalmente conduciría a la derrota. Al recibir los primeros Skyraider, los vietnamitas se sintieron decepcionados. Esperaban aviones de propulsión a chorro. Sin embargo, el Acuerdo de Ginebra prohibía la incursión de armas tan avanzadas al conflicto. La Fuerza Aérea Vietnamita solo recibiría sus primeros aviones a chorro, unos Northrop F-5 en 1967. Mientras tanto, utilizaron una gran variedad de aeronaves en operaciones organizadas y efectivas en contra de las guerrillas. Aviones de detección y de ataque trabajaron en conjunto para proveer apoyo poderoso y preciso a las fuerzas en tierra. Bajo la supervisión estricta de los consejeros de la Fuerza Aérea estadounidense, la Fuerza Aérea Vietnamita desarrollaría respuestas tácticas a las operaciones de guerrilla que permanecerían como modelos durante el resto de la guerra. Marcadores de humo disparados por aviones Cessna Bulldog, operando como controladores aéreos de avanzada, indicaban los objetivos a atacar por los Skyraider. En 1962, el nombre cambió de Skyraider a A-1 bajo la revisión de la nomenclatura de la naval. Su tercera designación oficial le quedaba perfecta. A-1 era una descripción bastante aproximada. Sobre los cielos de Vietnam, los Skyraider desempeñaron un papel importante en la lucha de contrainsurgencia. Y un nuevo cliente, la Fuerza Aérea estadounidense, los estaría volando pronto con los vietnamitas. Compatriotas, como presidente y comandante en jefe, es mi deber ante el pueblo americano reportar que se han renovado las acciones hostiles contra naves americanas en las aguas altas del Golfo. El anuncio del presidente Johnson posterior al incidente del Golfo de Tonkin no fue en realidad la primera intervención norteamericana en el conflicto.
El presidente Kennedy había anunciado la contrainsurgencia como un elemento esencial y algunas unidades de la Fuerza Aérea se habían especializado en la materia. Tampoco se habían tardado mucho en llegar a Vietnam con su ya avanzada guerra de guerrillas. Ahora los acompañaban todas las Fuerzas Armadas y las lecciones aprendidas fueron aplicadas a operaciones a escala mucho mayor. Con la incursión oficial de las fuerzas estadounidenses, el conflicto sufrió una transformación. Todo el peso convencional norteamericano se cerró sobre la guerra de guerrillas. Los helicópteros se convertirían en la estampa de Vietnam como naves de ataque, como transporte de tropas y como patrulla de rescate para los pilotos derribados. Este es el Bravo 8-1. Tiene un poder de vuelo de 16, NN1-4. Cambio y fuera. Bravo 8-1, habla Clearwater. Correcto, sus palomas a punto Cairo 281014. ¿Cambio? 8-1. Los helicópteros funcionaban como apoyo para las fuerzas en tierra y se convirtieron en un símbolo permanente del conflicto. El incremento en el peso de la maquinaria de guerra y los nuevos métodos de emplearla se desarrollaron a la par con toda una sorprendente serie de jugarretas políticas. Juntos, estos avances políticos y militares le dieron un nuevo significado a las palabras la inutilidad de la guerra. Los Sky Raider de la Fuerza Aérea estadounidense iniciaron sus operaciones en Vietnam en 1964, acompañado de observadores vietnamitas que aparecían en la nómina como encargados de la operación. Los primeros Sky Raider en emplearse fueron los A-1E, de 2 asientos. En el momento en que los Sky Raider E estaban a punto de acabarse, Estados Unidos ya estaba involucrado por completo. Ahora podrían ser reemplazados por los numerosos aviones de un solo asiento. El uso de estos aviones en conjunto con aviones de velocidad Mach 2 no era incongruente, era el resultado de una especialización. Los Sky Raider poseían atributos excepcionales. Las tropas de tierra apreciaban mucho su gran carga y su capacidad de permanecer en los alrededores en su espera. Los pilotos amaban la exactitud que se podía obtener al pilotear un avión tan estable, lento y maniobrable como el A-1. También se sentían agradecidos por la gran armadura del avión, capaz de absorber gran cantidad de daños en combate. Durante su larga carrera, los Sky Raider recibieron varios sobrenombres. Hubo una tendencia a llamarlos Pulitzer, pero nunca se extendió. Después de su trabajo en Corea se les conoció como AD, The Able Dogs, perros capaces. Tenían un sobrenombre más, Spats, y cuando cumplían labores de rescate se les llamaba Sandy. Su actividad de apoyo cercano fue inigualable. Atacaban con una precisión imposible para una aeronave supersónica y actuaban en cualquier condición climática. Cuando los aviones a chorro estaban encerrados, los Sky Raider estaban afuera, trabajando. Es cierto que eran un blanco fácil. Alguien que hubiese pasado un buen rato intentando derribar a un avión Mach 2 con un rifle habría sonreído de júbilo al ver a un Spad acercándose. Pero los Spad absorbían daños y seguían adelante al menos hasta regresar a casa, incluso aunque después les resultara imposible volver a volar.
La Fuerza Aérea de los Estados Unidos perdió 153 Skyraider en combate en Vietnam entre 1962 y 1973. Otros 41 fueron listados como pérdidas operacionales. Y si se considera el trabajo que hicieron, este es su testamento. De las pérdidas de la Fuerza Aérea Norteamericana, 146 se debieron a fuego en tierra. Solo 3 de estos aviones fueron derribados por SAM y otros 2 por aviones MiG. 2 más se perdieron en ataques a bases aéreas. Este es un reflejo de la forma en que operaban, apoyando de cerca a las tropas donde quiera que estuviesen, o sirviendo de escoltas a los helicópteros de rescate. Eran trabajos increíblemente peligrosos, día tras día. Si bien el porcentaje de pérdidas de la Fuerza Aérea Norteamericana debidas a fuego de tierra fue del 57%, para el Skyraider fue de un 75%. El modelo A1E de 2 asientos sacado por la Fuerza Aérea de los cajones de la naval se había desgastado. Siempre llega un momento en la vida de una aeronave en que una nueva producción no se justifica, y el modelo E había alcanzado este punto. La Fuerza Aérea continuaría usando Skyraider y reemplazaría los viejos modelos E por el modelo H de un solo tripulante. El último modelo E voló en su misión final el 10 de abril de 1967 y fue enviado por barco de vuelta a Estados Unidos. En ese momento se convirtió en historia. El sobrenombre Spad hacía referencia a un biplano de la Primera Guerra. Inicialmente expresaba el desprecio que los pilotos de aviones a chorro sentían por los viejos caballos de guerra que continuaban presentes en los campos aéreos. Sin embargo, la actuación de los Spads en Vietnam le dieron un giro al sobrenombre, primero hacia un respeto rencoroso y posteriormente a una sorpresa total. Con el tiempo, la mayoría de los pilotos a chorro adquirirían alguna deuda con los Spad, porque Vietnam les había asignado a los Skyraider un nuevo oficio. Y son muchos quienes sostienen que el Spad vio sus mejores días en cumplimiento de este nuevo oficio: escolta de piloto de rescate. En los equipos de rescate se encontraban varios tipos de aviones: de control, detectores, helicópteros de rescate y los belicosos A-1 de escolta. La aeronave de control patrullaba a cierta altura, atenta a algún reporte en la radio de un piloto derribado. Tras establecer la posición del piloto, un equipo de rescate se dirigía al área. También aeronaves de ataque se involucraban en la operación, en especial si el rescate se llevaba a cabo en el norte de Vietnam. El trabajo de la tripulación en los helicópteros y otras aeronaves requería de mucho coraje. A pesar del riesgo, las unidades llevaban cada misión al máximo y en el transcurso de la guerra alcanzaron un sorprendente total de 3.833 rescates. Rooster Lee, aquí Corona 1. Ya verificamos su identidad. Hay unos Sandy en camino. Llegarán a su área en 8 minutos. Jolly Greens en 19 minutos. Nosotros llamamos a Mincap por usted. Debe estar en su área en este momento. Correcto, ya hice tal hijo con Mincap. Gracias. Continúe en órbita con Red Rooster 2 hasta que lleguen los Sandy. Correcto, Corona. Correcto, Corona. Aquí Sandy 1, adelante. Red Rooster Lee todavía está en órbita sobre el piloto derribado. Sus coordenadas son 1020 norte, 10550 este. Ha reportado fuego automático enemigo 1 milla al norte del piloto. Puede haber más alrededor del piloto en sí. Sandy 1, aquí Corona. Lo asigno comandante de la escena. Queda usted en control. Bien, Corona, está bajo control. Los Skyraider cumplieron muy bien su papel de escoltas. Tenían resistencia suficiente para permanecer varias horas en el aire. Podían acompañar a los helicópteros en su lenta marcha. En el sitio de rescate, podían actuar con su poder de artillería para neutralizar posibles actividades hostiles en el área, permitiendo a los helicópteros hacer su trabajo sin interferencia. Para estas misiones, los Skyraider partían cargados de municiones y artillería.
Debido a la vulnerabilidad de los helicópteros ante el fuego de tierra, era esencial neutralizar la actividad enemiga antes de que los helicópteros llegasen e hiciesen de blancos estáticos suspendidos sobre la tripulación derribada. Como resultado de la necesidad, los A-1 se veían a menudo involucrados en lo que denominaban llamando fuego. La maniobra consistía en volar bajo, atrayendo deliberadamente el fuego enemigo en las cercanías de la escena. Cuando las fuentes de fuego eran localizadas y silenciadas, los helicópteros podían incursionar con seguridad. Estar en el interior de un Skyraider, sin embargo, era una posición peligrosa en esos momentos. El lema del equipo de rescate era que los otros vivan, y para cumplirlo estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas. Los parasaltistas, los hombres que bajaban por cables hasta donde estaba el piloto, eran además buzos entrenados para casos en que el rescate fuese en el agua. Eran paracaidistas calificados y expertos en combate cuerpo a cuerpo con armas pequeñas. También estaban plenamente entrenados para administrar primeros auxilios. Junto al resto de la tripulación se enfrentaban al riesgo de volar lento y bajo en su helicóptero, a menudo ante fuego intenso, y entonces abandonaban la relativa seguridad de las aeronaves para convertirse en blancos colgantes. Todo esto para que los otros viviesen. Parecía que la naval había reemplazado al Skyraider al dividir sus funciones en tres armazones diferentes. El Grumman Trucker entró en servicio en 1954 y se ocupó de las misiones antisubmarinas. El Douglas Sky Warrior en 1952 se encargó de las bombas de largo alcance, incluyendo armas atómicas. Y el Douglas Sky Hawk, o A-4, haría todo lo demás. Pero nadie había expulsado al Skyraider. Aún estaban allí en 1964, cuando los portaaviones encontraron en Vietnam a un avión de ataque medio que se mantenía en pie. Por supuesto, los otros aviones también estaban allí, pero entre los propulsores ensordecedores de los Phantom, los Skyhawk y los vigilantes, estaba el rugir palpitante del motor de pistones del Skyraider. Fueron parte importante del poder de ataque de los portaaviones en los primeros días del conflicto, y sus ataques lentos y precisos llevaron grandes cargas explosivas a sus blancos con efectos devastadores. En contraste con sus camaradas a chorro, era muy posible encontrarlos en el camino de regreso a casa buscando blancos de oportunidad. Su precisión, su gran capacidad de carga y su largo alcance los hicieron valiosos y únicos. Pero todo lo bueno tiene su final. Puesto que las líneas de producción se habían cerrado, solo quedaban los Skyraider construidos. Estaban envejeciendo. No solo por su fecha de manufactura, también por la gran cantidad de trabajo que habían realizado. Lo que le ocurre a un avión en combate es extraordinario, y los Skyraider estaban en el proceso de ser reemplazados por un cuarto avión, el Grumman A-6 Intruder. Si bien algunos fueron revitalizados por la Fuerza Aérea, los A-1 estaban fuera de servicio, y esta vez era para siempre. El domingo 20 de febrero de 1968, el teniente Theodore Hill aterrizó en su Skyraider en el portaaviones Coral Sea tras completar una misión de combate en Vietnam. El teniente tenía 23 años, la misma edad del Skyraider. Se acababa de completar la última misión de combate de los Skyraider de la Naval de Estados Unidos.
Eso fue todo. El viejo avión había culminado sus servicios a la naval. Ni pulirlos ni pintarlos extendería su tiempo de vida. Todavía resistían una carga y otras misiones más, pero ya era tiempo de despedirse. Después de toda una carrera de anacronismo permanente, el Skyraider se había ganado un retiro que hacía tiempo merecía. Sus reemplazos ya estaban en servicio. De hecho, algunos de sus reemplazos estaban a punto de ser reemplazados. Los pilotos amaban sus A-1. Se sintieron muy decepcionados cuando se vieron obligados a abandonar sus Spar. No renegaban de sus nuevos aviones, pero no había forma de reemplazar el vuelo riesgoso, el control pesado pero dinámico, la estabilidad, la comodidad, la intensidad de acción, la eficacia y el poder de los Skyraider. Volaron en misiones tan largas que en ocasiones los pilotos llevaban el almuerzo consigo. Se intentó sustituirlos, pero no hubo un verdadero reemplazo. Real replacement.